está. Dana, Sí, te sí, toca sí. grabar otra vez. Sí, va a tocar grabar otra vez. Está bien. Pero ya le estábamos agarrando el Sí, tiro. Ya le estábamos ahí. Ya ahorita podemos ser más crueles, sí, podemos ser más reales, más más sin reales. filtro. Sí, sí, sí. Voy a Pero bueno, sacar mis apuntes, ¿verdad? no sé si esto lo dejé para la intro, pero esto lo grabamos, segunda vez que lo grabamos, tuvimos un pequeño percance, así que hagan de cuenta como que, ¿Qué no pasó? o quizás deje esto, Por no lo favor. sé si lo voy a dejar. Pero bueno, vamos a darle. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de la primera temporada de este canal llamado Políticamente Incorrectos. Y el día de hoy, como pueden ver en esta preciosa gorra que tengo puesta, vamos a hablar de un tema apasionante que es la política. Y tengo invitado a nada más y nada menos que una persona que habla sin filtro siempre, y es Samuel. Gracias, gracias. Qué bueno estar aquí y qué honor. Primer episodio de este podcast. Debutando contigo, Sí, está genial. con un hereje. Vamos arriba. Bueno, el día de hoy traje a Samuel, porque Samuel, como pueden ver en su gorra, es una persona que defiende a Al los Partido demócratas. Demócrata. Una persona que desde chiquito siempre ha votado, siempre ha estado con Bush, con Kamala, con Siempre, Obama, siempre me he encontrado en el lado positivo y bueno de de la, la de la historia. historia. Sí, sí, sí. Nosotros somos los malos. No, mentira, no, no, no. No hay forma, No hay ¿no? forma, Por no hay favor. manera. Samuel, yo creo que ahorita como está que se quita la Sí, gorra ya que me está tiene. quemando la cabeza. Está Es que me pica, meramente, ¿va? lo obliga a ponérsela por el bien de este programa, de ponerle un poquito de temática al asunto. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es las elecciones. Este capítulo va a salir la semana antes de las elecciones, que son el 5 de noviembre, Sí, que ¿cierto? ya es cuando se va poniendo caliente la cosa, ¿no? Correcto, una semana antes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del contexto de lo que vienen siendo las elecciones aquí en este país. Eh, pienso yo que en los últimos años, o al menos desde que Trump se lanzó, ha sido como que mucha división. O sea, antes como que sí, estaban los dos partidos políticos, republicano y demócrata, pero siento que desde que Trump sale al spotlight, ha sido como que más intensa la cosa. No sé si te acuerdas hace 4 años todo Sí, lo que se armó. sí, no, interesante que siempre me ha dado risa con todo esto de la figura de Trump, es que Trump era una persona amada Ujú. en los Estados Sí, Unidos, o sí, sí. sea, todo el mundo lo amaba, él iba a todos los shows, se conocía como una persona de los medios, de la farándula, y en el momento que él decide, ¿verdad?, como moverse a la política, y no solamente a la política, sino como en contra de todo este idealismo de lo que es un político, todo el mundo se le fue encima. O sea, Ujú. tú ves a los medios yéndosele encima, el mismo Partido Republicano en su momento se le fue arriba, Mm. pero como tú dices, o sea, desde que vino la figura de Trump, y yo diría desde el último gobierno de Obama, nunca se ha sentido como la tensión política tan dividida como hoy en día, al punto de que tú tienes familia que se dividen simplemente por un Política. comentario político, como que, ¿qué? Que Ajá. tú eres demócrata, Sí, sí, como, sí, no, en sí, mi sí. casa tú no puedes entrar. Ajá. Me acuerdo en Colombia las elecciones fueron ¿cuándo fue el mundial? Hace 2 años, porque siempre van con el mundial, así es que me acuerdo. Entonces en el mundial pasado, en el de Se Qatar. van acordando por todas las pérdidas, Exacto, todas me las voy veces que acordando cada pierden. vez que nos eliminan, cada vez que me voy acordando de los presidentes que tenemos. Pero me acuerdo porque estaban, obviamente, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y tengo un amigo que uno de sus familiares votó por el Partido Liberal, y me acuerdo que eso fue para él catastrófico. Él dijo, no puedo creer que esta persona votó Así, este tío no por... está invitado a la Sí, cena de sí, Navidad, sí ¿no? que lo invito. Y no, o sea, son situaciones incómodas, porque al final cada quien es libre de escoger su partido político, pero quiero hablar un poquito de los demócratas y el Partido Republicano, y de los cristianos, porque se ha levantado, yo pienso que es muy común entre latinos más que todo, aquí en la Florida al menos, de que el cristiano, su partido es el republicano. Y eso es como que casi que una ley, o sea, que el partido cristiano es el partido republicano. Pero quiero hablar de los demócratas, porque hay cristianos que se ha levantado un movimiento muy, pues pienso que más al norte, no tanto aquí en la Florida, pero de cristianos demócratas, de cristianos que dicen que no, que Kamala Harris es la solución, que no pueden votar por Donald Trump, que es imposible para un cristiano votar por Donald Trump. Entonces hablamos un poquito de estos cristianos demócratas, porque Claro. un cristiano se vuelve demócrata. ¿Qué lo lleva a eso? Mira, yo creo, antes de llegar como a ese punto, fuese bueno hablar del entorno político, de cómo cambia, Ujú. vamos a decir. Porque toda esta idea de que el Partido Republicano es de los cristianos
viene de cuando Reagan. Ronald Reagan fue un presidente republicano, el cual parte de su campaña era como atraer, ¿verdad?, a todo este mundo cristiano. Entonces todos los evangélicos en su mayoría y los católicos conservadores como que se movieron con él. ¿Por qué? Todo, no sé si tú has visto los labels en los CD de música que dicen como esto no son como restricción, como tengan Ajá, sí, cuidado sí, con sí. esto. Toda esta idea de poner este tipo de restricciones viene desde ese momento. Ok. Ellos empiezan como a tornarse o volverse un poquito conservadores, como lo dice su nombre, en cuanto a la expresión social. Empiezan a hablar de qué es lo que trae la música, como todas esas cosas que atraen al cristiano. Entonces eso terminó como haciendo este shift, este movimiento de los cristianos hacia el Partido Republicano. Entonces el Partido Republicano se puso como ese badge de honor, como nosotros somos los representantes de los cristianos hoy en día. Ahora bien, como tú dices, hay todo un movimiento que está creciendo dentro del Partido Demócrata que se hacen llamar también cristianos. Y Ujú. dicen como cristianos demócratas, que para mí la idea es un poquito Loca. loca, es un poco como que choca la Ujú. idea, pero hay que ver el por qué. Al final de cuentas, dos palabras, o sea, republicano y demócrata son dos palabras que si no se va a qué están empujando cada uno de ellos, tú no puedes decir quién es y quién no es cristiano. Ujú. Algo, por ejemplo, una estadística que vi recientemente, que desconocía, es que 4% del grupo demócrata no cree en el aborto o no apoya el aborto. Yo en mi mente no sé por qué tenía como que todo demócrata tiene que Hay que apoyar el apoyar el aborto. aborto. De igual forma, una estadística que me sorprendió es que solamente el 16% de la base republicana cree que el aborto debería de ser ilegal, Ujú. completamente ilegal. Entonces eso te dice, esos números son alarmantes, porque Claro. quiere decir que el 84% cree que sí hay posibilidad para realizar aborto en algún caso. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso ha abierto como la puerta de que personas entiendan que se pueden pasar de un partido a otro. También tú tienes que ver que el Partido Demócrata tiende a ser un poquito más abierto en lo que es la ayuda social, Ujú. ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, al pobre, Black Lives al Matter. Todo eso. exacta, como toda esta idea social. Por eso vemos de que en su mayoría quien se adentra a estos movimientos demócratas tienden a ser los jóvenes. Ok. Porque el joven tiende a ser un poquito más empático ante la sociedad, porque desconoce del mundo todavía. Lo que ve es la injusticia y entiende de que él tiene la forma de cómo curar Ayudar esto. esta Ujú. injusticia. Por ejemplo, que lo mencionaste, Black Lives Matter, como vemos a una persona siendo injustamente tratada por la policía, mi mente me lleva a que todos los policías entonces Son se malos. comportan de esa Ajá. forma y hay que traer justicia aquí a la tierra. Ya. Entonces, el cristiano, muchas personas han tomado como esta política social y la han asociado con la vida de Jesús, como, pero Jesús ayudaba al pobre, Ajá. Sí, Jesús sí, sí. ayudaba al necesitado. Entonces, los demócratas sí son cristianos, sin darse cuenta que están poniendo algunas cosas por encima de otras. Ujú. Digamos, para mí, veía un video anoche, te comentaba antes de empezar, que una persona cristiana hablando de todos los puntos de por qué un cristiano vota demócrata y por qué Mm, un cristiano vota republicano. Y hablaba de eso, de que el cristiano demócrata piensa que no, que las labores sociales son más importantes, que el impacto ambiental, esto de las regulaciones para el medio claro. ambiente son más importantes, de la igualdad de oportunidades, Ujú, de, bueno, todas estas cosas, pero en ningún momento como que nombraba el tema del aborto, la ideología de género, todas estas cosas que para mí tienen un peso como cristianos mucho claro. mayor que el resto de cosas, porque al final son valores que sacamos directamente de la Biblia, que tenemos que estar muy atentos y no estar a favor de estas cosas, ¿no? Pero algo que me choca mucho también, porque yo sé que ya todos, o pues al menos la gran mayoría sabe, que el Partido Demócrata pues no es lo que un cristiano debería apoyar. Claro. Y, o sea, realmente si es un partido que está de acuerdo con el aborto de por sí ya, no deberías de votar por él. Pero el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es de lo que me motivó a sacar este episodio. Porque como han habido muchos, de cristianos hablando de no, Claro. el demócrata y no, y el demócrata no. Que no votes por No Harris votes por porque Harris apoyan el porque, aborto, son ajá, gays. sí, son del diablo, el Son anticristo. todas Ya. Sí, exacto. Pero quiero hablar del otro lado de la moneda, que es el Partido Republicano, de la gorra Mm, que tengo puesta hoy. ¿Por qué? Porque siento
que dentro del mundo cristiano se ha levantado mucha idolatría hacia el partido republicano y hacia el candidato, que en este caso es Donald Trump. Claro. Algo que me disgusta mucho es que he escuchado gente diciendo que no, es que Donald Trump es la representación de los cristianos en el mundo. La representación de Cristo aquí en la tierra. La así como- representación de Cristo. Y yo como que, "Ey, pero no, o sea, al final no estamos votando, o sea, estamos votando por una persona que va a tomar las decisiones del país y que nos va a afectar políticamente, socialmente, económicamente, pero nuestra vista no puede ser endiosar un candidato, porque ¿qué tal si el día de mañana hace algo, saca algo que no nos gusta a nosotros? Claro. No, y que recientemente, y hay que ser claro que es un punto que creo que muchos cristianos han menguado en Ujú, eso, en clamar justicia cuando tenemos que clamar por justicia. sí, Tenemos, por ejemplo, a un Donald Trump que se ha presentado un poquito más abierto con el tema del aborto, cuando sí, sí, anteriormente sí, se presentó muy muy cerrado cerrado. con un punto de buscar más votos, sobre todo en la clase joven. Ujú, Se ha abierto al aborto, a la idea de la permisividad del aborto. Lo llama, bueno, lo permitimos a nivel estatal, por eso quitamos ujú, Roe v. Wade. En su momento cuando salió todo eso, que como cristiano, claro que celebré de que esa ley satánica, diabólica, pues fue abolida a nivel federal sí, y sí. se permitió a los estados ahora tomar su propia decisión de cómo manejar el aborto. También yo hice un llamado al cuidado, o sea, el quitar a Roe v. Wade no estaba quitando el aborto, simplemente le estaba dejando que los estados tomaran Ujú, esta decisión. Y por primera vez veo tan abierto al Partido Republicano con el tema del aborto. Vemos a la esposa de Donald Trump incluso sacando un spot, ¿verdad?, promocional, hablando sobre este tema a favor del aborto. Vemos a su vicepresidente en cierta forma hablando un poquito del tema del aborto a favor y vemos a un partido republicano moviéndose cada vez más hacia la ajá, izquierda. Entonces, como cristianos, a mí lo que me sorprende y me impacta es cómo hay muchas personas que no claman justicia donde debe de clamarse justicia. Cuando lo dice el demócrata, son del diablo, pero ajá, cuando la dice Trump, bueno, Trump tiene que tener tal vez alguna razón, tú ujú, sabes, sí, sí, es sí, para sí, sí. ganar votos, pero realmente eso no es lo que él quiere Ajá. decir, porque fíjate, lo intentaron matar 2 veces y Dios lo protegió. Sí, Entonces sí, él sí, sí. es el elegido de Dios para ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces creo que como cristianos hemos puesto al partido republicano como un nuevo becerro de oro. O sea, en vez de Wow. nosotros ir y buscar la justicia de Dios, hemos decidido buscar la justicia de los hombres, Del hombre. entendiendo como que, bueno, este va a ser el que nos va a sacar de esta situación, Mm, este va a ser el que va a arreglar todos los problemas. Y la realidad es que no. La misma Biblia es clara de que nosotros no somos ciudadanos de este sí, mundo. sí, sí. Nuestro reino no está aquí en la tierra porque Ujú, nuestro reino es con Cristo y Cristo es el rey de nuestras vidas y Él debería de ser aquel que nosotros imitemos. ujú. Claro, tenemos una responsabilidad Social, social aquí política. en la tierra de velar por el bienestar de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Mm, Y por eso debemos de ejercer nuestro voto y ver qué persona va a mover estos ideales con los que nosotros estamos de acuerdo, pero tenemos que aprender a ser un poco más críticos del con todo. Así como podemos decir lo bueno, hay que saber decir lo lo malo malo, también. Cuando claro. estas cosas se presentan, porque lo que yo veo es que el día de mañana nos vamos a conformar tanto con algo que eso se va a ir, como dice la palabra, o sea, va a ir de mar en peor. Y Ujú, simplemente nos vamos a ir conformando porque no es tan malo como el otro. claro. Yo pienso que también una de las razones por la que muchos cristianos deciden votar demócrata es por este como odio o Ujú. como resentimiento hacia la figura de Trump. Mm, Como decías, él es una persona que dice las cosas sin filtro y que las dice y sin importar las consecuencias. claro, Y pienso que puede más el odio quizás hacia el candidato que hacia defender los ideales en los que crees como cristiano. sí, Pienso que la balanza también se corre un poquito para allá por eso, porque al final conozco mucha gente que no puedo decir los nombres, tristemente no puedo decir los nombres, pero básicamente defienden a los demócratas porque dicen que no, que Trump no representa a los cristianos, ujú, pero al final yo pienso que tenemos que votar por lo menos peor. claro, Eso yo pienso tristemente
no hay un partido cristiano que sea así súper viral, Son todo. pero tristemente tenemos que votar por lo menos peor y lo que más convenga a nuestros intereses. Y que, o sea, con esto también es ver dónde nosotros ponemos, yo diría que nuestras medidas, Ujú, porque como bien tú decías, puede de que un partido beneficie algún aspecto de la sociedad mejor que otro, pero ¿dónde yo pongo mis prioridades? ujú, Yo personalmente entiendo de que la parte moral es necesaria. O claro. sea, toda cultura a lo largo de la historia que vemos, de que desecha lo moral, cae. Tenemos un imperio romano que cae. Tenemos un imperio al que no le guste, la Iglesia Católica en su Ujú, momento, todo este tema de la reforma protestante viene a raíz de una caída moral dentro de la Iglesia. Entonces, todo lugar que crece, se desarrolla y quita lo moral del medio, tiende a ser destruido. mm, Toda gran civilización a lo largo del tiempo cae y cae primero por lo moral. Entonces, por eso yo entiendo que nosotros debemos de mantener la moralidad por encima de todas las cosas. Por eso se me es imposible hoy en día ah, relacionarme en cierta forma con el partido claro, demócrata. demócrata. Como tú decías, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, Mm, donde cada vez se ve más esta libertad de tú decidir matarte y decidir que te matar. ayude el gobierno a matarte. A toda esta parte del movimiento de las banderas de colores, ¿verdad? Ujú, Y todas las LGBTIQ+, no sé qué. letras, ah, donde están como metiéndose cada vez y aparte algo que entender es que el Partido Demócrata cree en gobiernos grandes, Ujú, donde el gobierno debe de meterse en cada aspecto de la sociedad y tomar decisiones por el individuo, ya. donde vemos que ya está decidiendo qué deben de hacer los niños, donde los padres Mm, pierden poder claro. pierden esa autoridad sobre sus propios hijos, de cómo desean educar a sus hijos. Entonces, como cristianos, yo entiendo de que debemos de continuar alzando nuestra voz, clamando justicia. No solamente voy a votar por este partido porque es el mejor entre dos males, Mm, sino vamos a clamar justicia de que el día de mañana, como bien tú dices, ojalá llegue una persona que decida representar valores sí, cristianos reales y que se amén. levante, crezca y pueda haber un partido completamente cristiano. Completamente radical. Y es que es muy difícil porque al final los políticos y pienso que históricamente los políticos ven a la iglesia como un comodín. Y Claro. el que gana el voto cristiano gana miles, millones de votos. Es así. Y al final tenemos que tener eso en cuenta, de que Te están usando. estamos siendo usados. Tú que me estás viendo, estamos siendo usados. Pero bueno, ya para concluir, ¿cuánto llevamos, Lugo? 17. Para concluir, ¿qué tal? Yo pienso que está claro. Ujú. Pero Samuel, ¿por quién vas a votar y por qué vas a votar? Mira, yo voy a votar por el Partido Republicano. En este caso, no puedo decir que apoyo al 100% todas las ideas que tienen, pero en su mayoría o en las propuestas que están dando me conecto más con ellos. Las políticas económicas, ¿verdad? De traer negocio al mismo país, ¿verdad? Salirnos un poquito de la globalización y enfocarnos en el desarrollo interno del país, productos americanos, Mm, ¿verdad? Me apego también mucho a sus políticas sociales, donde hay una ayuda, pero al mismo tiempo debe haber un trabajo del individuo un esfuerzo, para salir de las situaciones en claro. las que se encuentran. Y me identifico mucho en la parte moral, donde bien es cierto, y hay que decirlo, y con eso no me voy a cansar de decirlo, de que los republicanos hoy en día se encuentran más abiertos con el tema del aborto. La realidad es que no se llegan a estar tan abiertos como está un demócrata, Ujú, donde tú ves lugares que los demócratas apoyan abortos hasta el último día del embarazo. O sea, mm, estamos hablando de un niño ya formado de 9 meses, sí, sí. donde ellos lo matan, ya Mm, una criatura que puede subsistir por sí misma. O sea, le hacen una cesárea a esa señora en ese momento y ese bebé vive. mm, Donde ellos están de acuerdo a eso, tenemos ahora un partido republicano que está de acuerdo o abierto tal vez hasta las 16 semanas, ya. donde la realidad, viabilidad del bebé, el más cercano, si no me equivoco, son 20 semanas, pero igual es una vida. Si dejamos que esa vida continúe, va a vivir, va a subsistir por sí misma. Entonces, hay que ser claros, es por donde me va a ir mi voto,
pero al mismo tiempo tenemos que seguir clamando por justicia y que se haga lo que nosotros consideramos que se debe hacer según las escrituras. Sí. Bueno, por mi parte, yo voy a votar demócrata, no mentiras. Pero, pero sí, no, obviamente voy a votar republicano, como decías tú, no es que, o sea, Trump para mí como figura para Estados Unidos, siento, delante del mundo le va a hacer mucho bien, porque viene de 4 años donde tuvimos a una persona viejísima que Sí, era con, básicamente con demencia era ya lo, era un meme básicamente, o sea, lo que llamaba la atención era cada semana salía, se que cayó, si se ay, que caía, yo no sé qué, que se le olvidó, que se quedó parado así en el stage, o sea, pienso que le va a traer mucha solidez a la figura de Estados Unidos como nación, como potencia, tener otra vez a Donald Trump. ujú, Mi voto va por él, siento que económicamente puede ser un plus para la nación, pero sobre por todas las cosas, el tema del aborto, de la ideología de género y que por sobre todas las cosas que no vendan y que no le fallen a los cristianos que claro. estamos dando el voto. No, y no solamente que no le fallen, sino que han vendido esta imagen de que va a ser el Correcto. partido o va a ser el gobierno que va a ayudar Ujú, a los cristianos. Y antes de concluir, sí, también me gustaría agregar de que como cristianos también debemos de actuar como cristianos. Algo que a mí me confronta mucho, sobre todo con las escrituras, es la parte de orar por nuestras autoridades, Ah, sí, 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 sí. donde a veces estamos en desacuerdo, ¿verdad? Pero quitamos esa parte. Por Mm. ejemplo, tú ves a un grupo de personas que se alegraban de que a una persona le intentaron matar, como en el caso de Donald Trump, Trump. sí, sí, Y sí. de igual forma muchos se alegraban porque tú tienes a un Biden que es un señor con demencia, Ajá, literalmente, y como alegres de que esto esté pasando. sí, sí, Cuando la realidad, la palabra siempre nos enseña de someternos en cierta forma a las autoridades, siempre que no vayan en contra, ¿verdad? Del reino de los cielos, pero se nos obliga a orar por ellos, se nos pide que velemos por ellos, de que el Señor les dé sabiduría, de que el Señor los guíe. Y creo que eso es una práctica que nosotros como cristianos hemos perdido, sí. donde vemos, ¿verdad?, a estos líderes y lo que clamamos es que caiga fuego y Ajá, los y los consuma. consuma desde el cielo. Y creo Ujú. que debemos de recobrar esa práctica también. Sí, porque al final, ¿qué pasa si el 6 de noviembre gana Kamala Harris? Nos Nos vamos, mudamos, nos vamos del país, nos ¿verdad? vamos a Marte con Elon Musk. Pero no, o sea, al final sí, o sea, lo que dices es muy cierto. ¿Qué pasa si gana el candidato que no apoyamos? Sí, Al final, nosotros tenemos que orar porque se haga el mejor trabajo y que al final de cuentas eh, se haga el menos daño posible. claro. Y que, bueno, que sea Dios al final dirigiendo a la persona que va a quedar colocada como presidente el 5 de noviembre. Así que, Samu, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Por si quieren escuchar más a Samuel, como pueden ver, es una persona que sabe mucho, lo admiro mucho. Tiene un propio podcast, puedes hablar un poquito de... Sí, el podcast se llama Santos y Herejes. Es un podcast que sale a raíz de conversaciones con mi compañero de podcast, Rafa Polanco, donde nos sentábamos así como estamos tú y yo hablando y un día simplemente dijimos, oye, ¿por qué No lo no lo grabamos. grabamos y lo ponemos? Aparte de eso, creo que es una forma cómica de hablar un poquito, así como tú dices, sin filtro, de cosas que pasan en el mundo cristiano. Ya no tal vez tanto en la parte social, Ajá, pero más en la parte teológica. ajá, sí, sí, sí. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Súper. Ustedes que nos están viendo, como saben, aquí no somos una verdad absoluta. Tú vota por quien quieras, vota por Te dé quien la creas. gana, Después de pues. todo lo que hablamos, pues si votas demócrata, bueno, está bien, es tu decisión. Aquí todos son bienvenidos, pero sal a votar es lo más importante. No dejes de votar. Si puedes, si está en tus posibilidades, sal a votar. Tu voto cuenta, cada voto cuenta. Así que nada, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. No olviden darle like, dejar su comentario, compartirlo. Así que nada, este fue un capítulo más de Políticamente Incorrectos. Chao. Listo. Muy bueno, Duro, bro. bro. Muy bueno. Nos van a caer a tiros. Se lo mandamos.